Muy buen día, queridos colegas de Médicos a Alemania, grupo en Facebook al que les invito se suscriban y si ya están suscritos o son miembros del grupo, por favor compartan este video. Intentaré el día de hoy hablar un poco sobre el por qué Alemania es un buen destino para nosotros, los médicos generales, médicos especialistas. Desde hace un buen tiempo sabemos que Alemania necesita muchos profesionales, entre ellos profesional sanitario y naturalmente médicos, incluso médicos especialistas. También las otras profesiones son necesarias, las enfermeras, los ingenieros, etc. Pero Alemania, aparte de ser un destino turístico, también es un destino para muchos médicos extranjeros. Los médicos latinos no somos los primeros, acá no somos la novedad. Ya hay desde hace mucho tiempo médicos árabes, rumanos y de otras latitudes que se han establecido en Alemania. Cuando uno comenta con los colegas que Alemania es bueno para ir, bueno, pues surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué Alemania es bueno? O sea, ¿cómo así? ¿Se necesitan médicos? ¿Puede uno hacer la especialización allá? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo funciona todo esto? A continuación trataré de explicar desde mi punto de vista, mi opinión, por qué Alemania es muy interesante para nosotros. Muchos de nosotros, ya como estudiantes o como internos o digamos estudiantes de último año en práctica de la medicina, nos planteamos rápidamente pasar de médicos generales a ser especialistas. Muchas son las circunstancias, ¿no? Incluso ansiedades, ¿ya? No querer trabajar en la comunidad como médicos generales, otros ya seguir ese escalafón, el otro nivel, ganar un poco más de dinero, estatus, estabilidad económica, calidad de vida, etc. Entonces, nos preguntamos, ¿lo haremos en nuestro país de origen o lo haremos en otro lugar? Personalmente, tuve esa pregunta y hay excelentes destinos para hacer la especialización. Por ejemplo, Estados Unidos, todos sabemos hay que hacer los exámenes, Step 1, el Step 2, el Step 3. Entonces, hay que rotar, hay que pagar, hay que visitar, hay que ir. Luego entonces viene pues todo ese sistema de pruebas y resultados y finalmente entrar a una especialización que por lo que he escuchado no siempre es, por ejemplo, permitido en urgencias, ¿no? Entonces, muchos optan por hacer medicina interna, pediatría y otras, o familiar. En otros países como España, pues entonces sabemos, hay que hacer el MIR y para hacer el MIR hay que estudiar y por lo tanto muchos hacen cursos de 1 año o 6 meses preparándose para esta prueba que cada vez más, según lo último que he escuchado, es mucho más difícil e incluso el número de cupos para extranjeros se va reduciendo y así las posibilidades de quedar en una de las especializaciones deseadas. Otros países como Brasil son excelentes, hay que aprender pues el idioma naturalmente y pues también la vida en Brasil no es muy barata que digamos. Otros destinos, Chile, Argentina y otros más, México. Realmente no tengo mucha información, pero siempre hay muchas barreras. Lo que nos ocupa el día de hoy, Alemania. Alemania es el corazón de Europa, la máquina locomotora, la economía, etc. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros profesionales hay muchas oportunidades. La primera pregunta es ¿por qué faltan médicos en Alemania? Eso es un mito, eso es mentira, no, o sea, no puede ser. Bueno, pues sí es, así sucede y así va a seguir sucediendo.
Basta con mirar los titulares de algunos periódicos, no solamente en alemán, sino en español, donde Alemania necesita muchos profesionales. ¿Pero por qué es esto? Bueno, desde mi punto de vista lo he analizado y basta con iniciar, por ejemplo, el tema de la educación. En Alemania la educación primaria y secundaria es un poco diferente a la que conocemos en nuestros países. Los niños desde temprana edad se van, digamos, clasificando. Entonces, al momento de pasar al bachillerato ya se sabe si el niño pues es el niño súper talentoso, entonces súper inteligente, entonces es el niño que va a hacer el gimnasium. Entonces este es el máximo bachillerato, el que dura más años y donde se aprenden 3 idiomas muy bien. Estas personas, estos jóvenes que hacen el gimnasio o gymnasium, pasan o tienen la oportunidad de pasar a la universidad porque están preparados para ello. Luego hay otro tipo de bachillerato para otros niños inteligentes, pero no tanto, donde ellos van a poder al final no pasar directamente a la universidad, sino hacer algún tipo de carrera técnica o tecnológica. En fin, pero no pasan directamente a la universidad. Y hay otro tipo de bachillerato que pues son para los niños que no aplicaron en las otras categorías, que finalmente de pronto van a desarrollar un oficio o un arte. Entonces vemos que desde temprana edad se van clasificando los niños y estos jóvenes que terminan el gymnasium, que saben 3 idiomas, que tienen unas notas súper altas, entonces deben aplicar a la universidad. He sabido que muchos de ellos de pronto deciden no ir a la universidad porque es una cuestión larga, porque quieren tener dinero rápidamente y otras circunstancias, entonces simplemente hacen alguna carrera tecnológica o técnica o montan un negocio y no van a la universidad. Entonces ya hay un número reducido, ¿no? Entonces no es como en nuestros países donde quizás hay una facultad de medicina en cada esquina. De pronto es una exageración, pero aquí no, aquí no. Hay unas barreras de entrada y eso disminuye el número de médicos. El otro punto es cuando el médico o el estudiante de medicina pasa su semestre, se gradúa, entonces dice, bueno, soy médico, soy alemán, ¿qué hay para mí? ¿Dónde puedo ganar mejor dinero? Entonces, naturalmente que como alemán, muchos optan por irse a otros países. Así como nosotros queremos irnos a otros países, pues ellos van a otros, naturalmente. Suiza es un buen destino, ganan muchísimo mejor, entonces médicos alemanes van para allá. Otro destino son Noruega, es un buen destino para ellos, y naturalmente Estados Unidos. Entonces, nuevamente, la población de médicos no aumenta o disminuye por aquellos que se van. Ya los médicos que están aquí, hablando de los médicos ya médicos familiares, especialistas, sabemos que Europa tiene una pirámide poblacional invertida. La comunidad es vieja, en pocas palabras. Entonces, lo que eso significa es que nuestros colegas médicos especialistas pues están jubilando. Entonces salen de la actividad laboral, muchos entregan sus praxis, es decir, sus consultorios
casi que gratuitamente, sin cobrar algún tipo de franquicia. Simplemente preguntan o buscan a alguien que los reemplace y entregan sus consultorios. Naturalmente que esto no necesariamente pasa en Berlín, München o Hamburg, sino en algunas ciudades intermedias o pueblos pequeños. Entonces, por un lado, pocos entran a medicina. Los que están ya médicos optan por irse a otros países, como nosotros, y los que ya están, pues están jubilando. Así que las proyecciones que se tienen de la comunidad médica aquí en Alemania, pues tienden a establecer ese déficit del que estamos hablando, de que Alemania necesita médicos. Entonces, son varios puntos que he mencionado que ratifican que de verdad Alemania es un buen destino para especializarse. Entonces, ¿Alemania necesita médicos? Sí, es la primera pregunta que cualquiera de nosotros se hace en cada uno de sus países de origen o donde estén. Y la otra pregunta es, si me voy para Alemania, ¿puedo hacer la especialización? Bueno, también tengo la respuesta, y es que sí se puede hacer la especialización aquí. Bueno, también hay dificultades, hay unas que son más ofertadas que otras. Entonces, pero al final yo creo, y he visto los casos donde con perseverancia se puede llegar. Por ejemplo, he recibido muchas preguntas por internet en nuestro grupo en Facebook, y básicamente es, ¿puedo hacer, supongamos, cirugía general en Alemania? ¿Puedo hacer ortopedia? ¿Puedo hacer geriatría? Bueno, mucha dermatología. Y en mi experiencia personal, por lo que he visto, sí es posible. Hacer la especialización acá es un poco diferente a lo que conocemos en nuestros países. En Alemania, el primer paso y más importante para iniciar la especialización es obtener un contrato laboral. Una vez que el médico extranjero llega a Alemania y su título es homologado, entonces al adquirir un contrato laboral en algún hospital o en algún hospital de alguna universidad, entonces inicia su proceso. Por ejemplo, un médico latinoamericano llega, se presenta ante la Gesundheitsamt, que es la Secretaría de Salud de su respectivo departamento o estado alemán, con su respectivo certificado del nivel B2 o C1, según el caso, y sus otros documentos, del cual hablaré en otro video. Entonces, la Secretaría de Salud le emite un Berufserlaubnis o una aprobación, según el caso, y ya con esos documentos, pues, se presenta a los hospitales, hace las entrevistas y al ser aceptado, supongamos quiere anestesiología, arranca anestesiología, arranca medicina interna o arranca ortopedia. Entonces, desde ese mismo momento comienza a hacer la especialización. Normalmente las especializaciones duran 5 años, puede ser un poco más, ¿ya? Dependiendo del número de procedimientos o cirugías o labores que se haya obtenido, que lo explicaré en otro video. Entonces, al final de los 5 años de haber recopilado, por ejemplo, 100 electrocardiogramas, 250 ecocardiografías, 300 sonografías de abdomen y otros procedimientos, el médico se presenta a la Cámara de Médicos, entrega sus registros y que han sido previamente firmados por
los jefes del departamento y solicita una cita con el objetivo de hacer el examen de especialización. Ese examen pues se hará con 2 o 3 especialistas alemanes, profesores, y se harán algunas preguntas sobre la respectiva especialidad y se responde a todas. Entonces la Cámara de Médicos emite el diploma de especialista y así entonces se termina la etapa de especialización. Entonces, resumiendo, sí, Alemania necesita médicos. 2, ¿puedo hacerme especialización? Sí. Y 3, pues creo que ya estaría contestada, es ¿gano dinero o qué hay que hacer? En nuestros países muchas veces o no hay que pagar por la universidad o hay que pagar por ella. Ya lo sabemos, en algunas universidades desde $1,000 hasta $6,000 o más, dependiendo si es privada o no. Y aparte de eso, muchas veces tenemos que hacer exámenes y digamos que, como un ejemplo, si quiero anestesiología, se presentan 100 colegas y hay nomás 3 puestos, 3 vacantes en la universidad. Entonces pues hay que luchar contra los demás 99 o 97 colegas que quieren ingresar allí y que luchan por esa vacante. Aquí no. Aquí, como lo dije antes, homologar el título, buscar trabajo y arrancar la especialización. Entonces, ¿sí se necesitan médicos en Alemania? Sí. ¿Puedo hacer la especialización? Sí se puede. Y 3, ¿gano dinero? Sí, se gana dinero porque no es a través de necesariamente de una universidad, aunque se puede, sino a través de un empleador. Entonces, sea universidad o sea un hospital privado, existen varias tarifas que hacen que los médicos puedan ganar según su escalafón, según el número de años de experiencia, ganar a partir de 2.500 euros hasta los 4.000, digamos, hablando en términos de una cuantía neta, aparte pues de los impuestos y otras cosas que hay que pagar, que discutiré en los siguientes videos. La otra pregunta es, bueno, pero entonces ¿solo puedo hacer medicina familiar o solamente puedo hacer, supongamos, patología o otras cosas? No, se puede hacer cirugía, se puede hacer medicina interna. Siempre he visto vacantes, no sé por qué, pero anestesiología hay muchas vacantes y hay muchos colegas que optan por anestesiología. Y la verdad me sorprende porque si me presentase anestesiología, pues no tengo ni idea cómo funciona esa máquina, pero contratan al médico, lo capacitan y entonces lo van acompañando en el proceso de aprendizaje. Entonces sí se puede. En ortopedia he visto que hay también vacantes. Y algo muy interesante es para los que les gusta la psiquiatría, pues también hay muchísimas ofertas en psiquiatría. Hay algunos colegas que son un poco más selectivos y me preguntan si pueden hacer oftalmología, otorrino, dermatología. Bueno, estas especializaciones un poco más especiales. Sí se puede, sí conozco el caso de algunos colegas que las están haciendo.
Sin embargo, puede uno comenzar por medicina interna o por cirugía general, y en el camino, ya cuando uno de pronto está un poco más acostumbrado a la cultura, sabe un poco más cómo funcionan las cosas, ya después de un año o quizás 2 años, entonces ya seleccionar un poco más lo que es ya la especialización deseada. Entonces ese es un buen camino. No en todas partes hay todas las especializaciones, ¿no? La que sí hay es medicina interna, cirugía en muchos lugares y anestesiología, según mi opinión, pero pensaría que de pronto si uno tiene el deseo de hacer otras especializaciones un poco más específicas, como dermatología, de pronto habría la necesidad de no vivir en las grandes ciudades, sino digamos en ciudades intermedias o algunos pueblos. Entonces espero que en los próximos videos podamos seguir conversando sobre cómo es la especialidad ya, cómo se desarrolla, cómo es la academia, cómo se trabaja acá en Alemania. También hay otros temas tan interesantes como los documentos que se necesitan para homologar el título, algunos tips y noticias nuevas que me han llegado que agilizarían el proceso de homologación y aprobación según las nuevas leyes alemanas de reconocimiento de título. Por eso los invito para que ustedes estén pendientes, se suscriban y compartan este video, y que nos veamos en una próxima oportunidad aquí en su grupo en Facebook Médicos a Alemania. Adiós.